Pero sí les quiero dar la bienvenida formalmente a este encuentro que llamamos Vermú Compartido, el arte de planificar para provocar. Y les quiero presentar a nuestra expositora de hoy, que es Maribí, se llama Maribí Llano. Es técnica en artes de la comunicación y el teatro. Se desempeña en el ámbito del teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires desde hace más de 25 años, alternando los roles de dirección, actuación, docencia, producción, realización y otros. Actualmente integra el grupo de investigación escénica LASIA, dedicado a la gestión de proyectos teatrales independientes de lenguajes mixtos caracterizados por largos procesos de investigación y creación. Durante los próximos 45 minutos, Maribí nos llevará de paseo por la dirección teatral y habrá un tiempo destinado a preguntas si las hubiera. Ahora sí, Maribí, gracias por acompañarnos. A vos te dejo disfrutar tu cerveza. Gracias. Bueno, a todos bienvenidos y salud. Salud. Arrancamos con esto del vermut. A los actores se nos asocia mucho con el alcohol, ¿vieron? Yo dije, no voy a ser yo quien desmienta esa fama, pero porque todo está en los orígenes. Para el que llegó medio temprano veníamos hablando del origen del vermut, y lo ubicamos allá por Hipócrates, el padre de la medicina, que había alguno de los presentes que sabía la historia, evidentemente. Bueno, pues bien, allá en el origen del teatro con los griegos antiguos existía, deben haber oído hablar de Dioniso, el dios de los excesos, el dios de las fuerzas de la naturaleza, de las fiestas dionisíacas. Bueno, ahí tiene origen, parece que en esas fiestas medio que pasaba de todo y concibieron teatro, entre otras cosas. Entonces tenemos allá con el dios del vino nuestro origen y parece que eso nos trae la fama hasta el día de hoy. Pero bueno, más allá de la fama, es cierto que también nos gusta mucho juntarnos a hacer funciones de teatro para después ir a comer y tomar vino juntos y charlar. Pero bueno, hoy la ocasión es otra. Hoy me convidan a este espacio para acercarme a conversar con ustedes. Estaba antes de empezar, les decía, estaba contenta porque es como lo más parecido a una salida que vengo teniendo en los últimos 2 meses. Fue así como, ay, sí, algo me entusiasmó, me puse contenta. Dije, sí, un intercambio. Intercambio va a ser mediado por la conversación, los veo muy calladitos por ahora. Si están ahí pueden dar alguna señal de vida, si quieren hacer un comentario, por supuesto lo tomaremos. Me propusieron este espacio para conversar con ustedes. Yo dije, bueno, vamos a dejar el vino de lado, lo dejamos eso para la intimidad de los elencos. Vamos a proponer un vermú. ¿Por qué un vermú? A mí el vermú me trae esto como de esos ritos cotidianos, de esa hora en particular. No sé, me hace acordar a mí cuando era chiquita y llegaba mi viejo, era la hora que mi viejo llegaba del laburo, que se sacaba el saco, que se preparaba un trago, que se ponía al día con mi vieja de lo que había pasado, y por ahí caían amigos que iban a venir a cenar, entonces se empezaba a armar charla y se contaban anécdotas y chistes y anécdotas y discusiones y anécdotas. Mucha anécdota, en mi casa el tema era muy de anécdota. Mi papá es un gran contador de anécdotas, de esos contadores de anécdotas seriales, que todo lo resuelve con una anécdota. Él te convence de algo con una anécdota, él te reta con una anécdota, él te hace reír con una anécdota, tiene para todo. Ya está viejito y las repite mucho, pero todos vamos por ese camino. Y de tanto mirar y participar de esas situaciones, a mí me daba bronca cuando me mandaban a dormir, porque yo me quería quedar en esas charlas de los grandes, porque me daba cuenta que ahí pasaba mucho, en ese encuentro pasaba mucho. Entonces dije, bueno, tomemos esta hora de vermut para compartir, me piden que les cuente de las intimidades de mi hacer, que los acompañe en este espacio. Ustedes me están acompañando a mí, básicamente, en este espacio que es para estar más cerca, que entiendo que tiene como propósito cruzar saberes y cruzar campos. No sé si coinciden, pero estamos atravesando esta época tan particular, estas circunstancias tan especiales, que nos tienen a todos teniendo que reinventar, recalcular, reprogramar nuestras maneras de trabajar, de vivir. Y en eso, cruzar miradas con otros, con otras especialidades, con otros campos, con otros modelos de cabeza,
ayuda a refrescar, ayuda a que aparezca la idea nueva. Según entiendo, se trataría entre ustedes del caso de maestros en esto de compartir oficio y de ayudar a generar intercambios entre distintas personas, entre distintas formas de ver el mundo, entre distintos negocios. Bueno, pues bien, de eso se trata un poco este espacio, ¿no? Y a mí me toca hablar desde este que es mi oficio, mi espacio de trascendencia, que es el teatro. Y que le encuentro este origen por ahí, quizá en parte en mi papá y esas horas de narración, y que quizá también traiga esto del origen mismo del teatro, ¿no? A colación. Hablábamos hace un rato de Hipócrates y de los griegos antiguos. Y en la Grecia antigua está el origen del teatro occidental. Hay un origen antes, hay un origen primero como que es un germen cultural, cuando se empiezan a conformar las sociedades y el hombre empieza a organizar el trabajo, y empieza a nacer la cultura. En favor de esta organización del trabajo, el hombre interpreta los signos naturales, las fuerzas naturales, como poseídas, como dominadas por los dioses. Al no poder explicarse las fuerzas naturales, le atribuye el control de las mismas a dioses y empieza a generar ritos para los dioses, para agradar a los dioses, para pedirle a los dioses, para agradecerle a los dioses, ritos para provocarle algo al dios, en favor de tener una mejor vida. Esos son los ritos preteatrales. Eso mucho tiempo después llegamos a los griegos, y los griegos que se acuerdan que los habíamos dejado en las fiestas dionisíacas, ahí donde parece que pasaba de todo. Bueno, puede que tengan mucha fama de descontroladas las fiestas dionisíacas, pero tenían un serio tono sacramental, eran parte de la vida sacramental de la comunidad. Si entendemos sacramento como lo entendían los griegos, no en términos de nuestra religión hoy, por ejemplo, sino en términos griegos, ¿cuál es la cualidad sacramental para los griegos? Para los griegos era la capacidad de reunir a la comunidad para transformarse. Un rito sacramental reunía los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, en una mejora de la sociedad. ¿Qué era esto? Eran los tres tiempos, era convocar para evocar y provocar. Un sacramento es el momento donde se convoca a la comunidad, el presente, nos juntamos hoy acá. Nosotros nos juntamos hoy acá, nos convocamos, esto es tiempo presente. Para evocar significa para traer lo que ya pasó, para traer el pasado. Ahora, por ejemplo, los estamos trayendo a ellos, a los griegos. En este convocarnos para evocar, el resultado es provocar, es para generar algo para nosotros a futuro, provocar. Y ese era un poco el tema del que me invitaban a hablar hoy, del planificar para provocar. Así que nos fuimos al origen del teatro y llegamos hasta acá, a que yo me acerqué a este oficio, a este arte en particular. Las artes escénicas son muchas y muy amplias, así como la actuación tiene muchos espacios donde se desempeña. Yo en particular me quedé en el ámbito del teatro por su característica, por su cualidad ritual, porque necesita del encontrarnos. Pensemos la diferencia con el cine, donde yo elijo, selecciono, en términos de lo que ahora vamos a hablar, que es la selección del director, y donde me gustó, lo guardo, lo fijo y eso queda para la reproducción. El teatro tiene que volver a suceder y volver a suceder y volver a suceder cada vez. Pero ese volver a suceder es porque viene otro al encuentro de que eso suceda. Y ese fue el motivo por el cual yo me quedé ahí, en el teatro. Y en el teatro, porque es para provocar. Tiene esta cualidad sacramental de ser provocador.
El teatro nos convoca, tenemos que ir y estar ahí y reunirnos de cuerpo presente para evocar una historia que estuvo preparada para mis ojos, para que yo la viera, la viviera, la atravesara, y para, con suerte, provocar algo, ¿no? Y pensaba, cuando me invitaban a conversar con ustedes, un poco en ponernos de acuerdo primero en provocar. ¿Qué es provocar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de provocar? Pensaba en esto, en el provocar, en el transformar. Porque yo puedo ir, ahí ya cada uno es libre de bucear a las profundidades que quiera. Yo puedo elegir en términos de que quiero provocar risa o llanto. Es válido. ¿Qué otras cosas quiero provocar? Y quiero provocar que pensemos que esa idea que nos parecía normal y natural quizá no lo es. Y quiero provocar que te interpeles. Y quiero provocar que me devuelvas algo acerca de lo que te interpela. Hay muchísimos planos, hay muchísima profundidad en el provocar. Tenemos un rato corto para estar juntos y conversarlo. Me entusiasma. Y tenemos que darle un poco de orden a esto, porque de planificar se trata. Me gustaría saber un poco cómo vamos con el trago, si soy yo sola o si hay alguien más ahí. Así de paso yo puedo tomar, me callo un poco y puedo tomar. ¿Hay alguien más ahí? Había uno que se había ido a buscar un café, no sé si volvió. Había algunos con Campari. ¿Están ahí? Mándenme un chat, así veo que están por ahí. Bien. Yo con vino y sumando. Bien, firme, muy bien. Copa de vino tinto. Hay varios que fueron por el lado del vino, muy bien. Están ahí, salud, gracias por hacerme sentir la compañía y no que estoy hablando sola como una desquiciada. Bueno, bien presente Francisco. Gracias, gracias por dar signos de vida. ¿Les gustó la música que había al principio cuando llegaron? Ese mambo que estábamos bailando, ¿les gustó? Con rico café, y el café pegaba rico con mango. ¿Qué tal? ¿Qué tal la música? ¿Alguno sabe de qué se trata la música que puse para empezar? ¿Alguien reconoció la música que estaba puesta? Si alguno sabe qué es y adivina, después Guada les va a pasar los links. Pasamos música muy linda al principio. Me entusiasmaba mucho elegir la música del comienzo. No sé si ninguno sabe de qué se trata. Vamos, gente, a ver, a apostar un poco más con la música, ¿no? Tampoco vamos a ver de qué se trata lo que estaba puesto ese mambo. ¿Quién tocaba ese mambo que estaba puesto cuando estábamos empezando? Me entusiasmaba mucho, les decía, lo de la música para empezar. Deben haber visto alguna película de Tarantino, ¿no? El señor Tarantino, me saco el sombrero como director, muy divertido. No es que me guste todo su material, pero como artista me parece grandioso. Y hay una colección que se llama The Tarantino Connection, que son unas entrevistas con él y un compilado de las músicas de sus películas. Se las quería compartir, pero Spotify no nos deja, no sé por qué la parte de la entrevista no nos deja compartirla. En esta entrevista inicial, él lo que dice está hablando de cuando elige la música para abrir la película, el crédito inicial, y la importancia clave de esa elección, porque esa es la primer piña que le entra al espectador, es el primer mensaje que recibe, lo que va a setear el tono de todo lo que va a suceder de ahí en adelante. Y eso es planificación, ¿no? ¿Qué es lo primero que el otro va a percibir y qué quiero que perciba, qué quiero que le pase, para qué se tiene que predisponer? En el teatro ese movimiento le llamamos el piazzato. No sé si somos gente de teatro los que estamos sentados ahí escuchando, y tenemos desde distintos lugares, por lo que vi también, con lo cual desconozco bastante, por ejemplo, los hábitos teatrales de Paraguay, me gustaría saber, o a los hermanos uruguayos si los conocemos. ¿Qué pasa en el teatro? En el teatro el primer movimiento se llama piazzato. El piazzato es el primer pie de luz. Si fueron a ver distintas obras de teatro, vieron que uno por lo general tiene un tiempo de ingreso a sala, que puede ser con música puesta o sin música. Hoy les pusimos música.
Después, el escenario puede estar con la cortina cerrada o ser un escenario sin cortina. Y puede haber platea ubicada de un lado y escenario del otro, o ser circular, o distintas formas. Y yo ingreso al espacio y puede que esté todo apagado, luz de sala prendida para que yo me siente, me acomode, pueda leer mi programa. Y en algún momento se da ese primer pie de luz. Se apaga todo y algo cambia. Hoy por hoy muchos espectáculos, cuando el espectador ingresa a la sala, ya están los actores haciendo algo, ya está la luz colocada en una posición, ya hay una primera imagen desde la entrada a la sala. Esas son tendencias y tiene que ver siempre, por supuesto, como todo, con qué quiero contar. Estas tendencias van más en relación a desnudar la ficción de otra manera. Pero de todos modos, lo que fuera, yo tengo que ser muy preciso en elegir qué quiero que veas, qué quiero que escuches, qué quiero que sientas, para qué te predispongo desde el primer momento. Si no, desaprovecho esa oportunidad y pierdo mucho tiempo después remando al espectador hacia el lugar que lo quiero llevar. Ese es el piazzato. Esas son decisiones que toma el director en función de provocarle algo al espectador. Esa es una, chiquitita, la primera que ve el espectador, pero esto empezó mucho antes de que ese espectador llegue a esa sala. Hay una enorme cantidad es como si fuera un ecualizador, hay una enorme cantidad de variables que el director maneja para elegir qué provocar, pero siempre van a tener que ver con qué quiero contar. Y ese que quiero contar me va a llevar a ¿para qué lo quiero contar? Y ese para qué lo quiero contar me va a llevar a entonces cómo lo cuento. Y en el cómo lo cuento, cómo planifico, cómo lo cuento, aparece este ecualizador, que va a estar compuesto, por ejemplo, de las luces, de la escenografía, del vestuario, de todo el aspecto visual y sonoro de la obra, que me va a servir para decir dónde estoy, cuándo estoy, qué clima es, qué clima meteorológico, qué clima emocional. Todo eso decide contarlo el director con sus distintos técnicos, desde el ecualizador que tiene la luz, el vestuario, la escenografía, la utilería, y todo eso atravesado por muchas variantes, que son el color, la textura, la profundidad, en fin, tema enorme. Pero eso se refiere fundamentalmente a lo que va a ver el espectador. Podría quedarme años hablando de la luz, como un simple cambio de luz te arruina todo, ¿no? ¿Quiénes están por ahí? Siguen desde Asunción, vamos bien, dicen, qué bien que vamos bien, yo también voy bien. Me gustaría haberme planificado mejor, ahí no planifiqué bien yo, que tenía que hablar de planificación, la picada. Me faltó un poquito de la picada, pero bueno, seguiremos con el trago. Bueno, estábamos hablando de lo que provoco arriba del escenario, de lo que provoca el director arriba del escenario. Pero esto empezó antes. Esto va más atrás todavía. Esto va al momento en el que el director tiene que provocar un grupo de trabajo. Tiene que provocar al elenco, tiene que provocar a su compañía. Y ahí tenemos una diferencia importante con el cine, porque en el teatro la compañía tiene un vínculo a largo plazo. Nosotros nos juntamos y formamos una comunidad, una especie de microcosmos, de universo, que tiene que convivir primero una etapa de proceso creativo que es terriblemente atormentadora. Los artistas somos así, somos dramáticos, el actor en momentos de proceso creativo es intenso, es drama, es difícil de manejar, es un montón. Tenemos un proceso creativo primero y después tenemos toda la parte de la explotación, digamos, hay una preproducción, una producción y una explotación en el teatro, ¿no? Lo que sucede antes, el armado,
y la parte de exhibición o explotación, que es cuando sale a público. Durante todo ese tiempo, este grupo humano convive. Este grupo humano tiene un universo en común y es parte del rol del director ser creador, vigía y administrador de ese grupo. ¿Por qué? Porque primero porque son quienes van a ejecutar mi obra, entonces me interesa muy profundamente que sea un universo que funcione bien. Esto es en defensa propia del director. Porque mucho de lo que suceda va a tener que ver con el resultado final del proyecto. Yo no creo mucho en eso de que se puede llevarse mal con los compañeros, pero tener un resultado excelente, porque no me interesa tampoco, me interesa que el proceso sea parte de, no es para cuando se levante el telón. Entonces, cuidar ese proceso es parte de las tareas que tenemos los directores de teatro. Y si acá hablamos de planificación, hay algo muy importante en planificar para esa grupalidad, para que se constituya esa grupalidad. El director tiene en sus manos planificar desde los primeros encuentros que va a tener ese nuevo grupo de trabajo, que va a trabajar con su sensibilidad, con su cuerpo, que se va a exponer mucho para trabajar, tiene que ser un ambiente cuidado y protegido. El director puede planificar desde el primer encuentro donde nos juntamos para conocernos, para leer el texto, para hablar de la obra en adelante, qué tiene que pasar en ese encuentro, cómo quiere que se encuentren los actores, en qué ámbito, porque todo eso le va a provocar al elenco algo en particular. Si tenemos una linda sala donde vamos a estrenar y es un teatro que sabemos que nos gusta y es aspiracional, y convocamos al elenco a esa primera lectura en ese escenario que para todos es algo grande, porque nos emociona, porque le da valor, porque nos traza ese objetivo de vamos a habitar esta casa. Si el elenco todavía no tiene sala y es un proyecto de investigación que tiene una forma distinta, nos juntamos en una casa con mate, con algo rico, para conocernos, para empezar a bajar las barreras de la inhibición. Hay muchas maneras de empezar, pero el director tiene en sus manos el nacimiento de ese grupo, y con el nacimiento de ese grupo determina bastante de lo que va a venir por delante, ¿no? Hoy por hoy, creo que todos los que dirigimos grupos, estamos haciendo un esfuerzo importante en sostener que esas grupalidades sigan activas, sigan motivadas, que sean espacio de contención para los que no la están pasando tan bien. Nosotros, digo nosotros porque como les contaba Guadalupe, pertenezco a un grupo de directores que hacemos investigación juntos, y estamos enfocando mucho nuestro trabajo en estos días, por un lado en contener a integrantes de los elencos que están en situaciones más difíciles o que les cuesta más por motivos personales atravesar la situación, y por el otro lado en el reinventar las aulas virtuales, ¿no? En esta adaptación que hacemos todos para los talleres, tenemos que reinventar el aula virtual y aprender a habitarla. Y en eso también estamos, en ver cómo se habita esta aula virtual, cómo complementamos lo que nos está faltando ahora. A mí el verles las caras, el verles hacer gestos, el saber qué trago están tomando, el intercambio de esa información que sucede cuando uno está ahí con el otro, y que tenemos nuestras cabecitas en este momento tratando de recalcular, ¿no? Deben estar terminando sus días con bastante cansancio todos los que participan de reuniones. Yo los primeros días terminaba agotada de la pantalla. Bueno, hay que reconvertirse de eso, hay que aprender a usar eso, hay que encontrarle otras formas. Creo que vienen otras formas, pero parte de lo que el director en este momento tiene también es que cargarse al hombro ese grupo para que subsista de la manera más sana posible a todo esto. Salud caipiriña, me dicen por allá. Mirá, brasilero como mi mujer, Roberto con caipiriña. Saludos, Roberto con caipiriña. ¿Cómo vamos, gente?
Otro con café, seguimos con el café. Bueno, les sigo contando. Estábamos en esto del provocar y del sostener los grupos, ¿no? Y de cómo el director es un provocador profesional. Vivimos, la verdad que sí puedo pensarlo ahora que lo pensaba para conversarlo con ustedes, se trata como bastante constantemente de estar planificando para provocar. Más allá del grupo también pensaba, hay que provocarle a cada actor, hay que trabajar con cada uno en particular. Y el proceso de desarrollo de un personaje para un actor no siempre es un camino de rosas, en general no es un camino de rosas. Puede tener algunas rosas en el camino, pero hay de todo. Hay de todo y los procesos creativos son tropezados, son angustiantes. Siempre hay una parte del proceso donde todos los actores estamos en algún momento sentados, en general estamos estudiando letras sentados en el baño o en un rincón de la casa, ya con angustia, con desesperación, y decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Nos pasa a todos, todos tenemos ese momento, ¿por qué dije que sí? Pero es parte del proceso. Como director, ahora me pongo de este lado, yo habito ambos roles. Como director de este lado, uno sabe lo que le está pasando al actor, como cualquiera sabe cuando está conduciendo el proceso de desarrollo de otro, ¿no? Cuando está atravesando la crisis, cuando tiene el picaporte en la mano y tiene que dar ese paso y todavía no se anima y uno lo ve desde afuera y bueno, está trabajando para que el otro pueda abrir esa puerta, pueda dar ese paso. Todo eso es trabajo del director con el actor, que básicamente uno quisiera tratarlo como si fuera su paleta de colores, pero es un ser humano. Y el actor en medio de ese proceso te busca, te rechaza, te pide, te ama, te odia, te cuestiona. Todo eso le pasa junto, pero necesitas saber que estás ahí. Necesitas saber que estás ahí para funcionarle de contención y para que pueda buscar y probar. Cuando uno trabaja bien con un actor, lo que le genera es un espacio de libertad cuidada, donde el otro puede probar y probar y probar y uno le dice, yo te cuido, vos probá que yo te cuido. Y ahí es cuando sale lo mejor del actor, del alumno, pensándolo en términos de proceso pedagógico, también cuando uno apunta al desarrollo del otro, trata de generarle el espacio cuidado como para que pueda hacer la práctica y avanzar en la medida de las posibilidades, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, tenemos que provocarle al espectador, hay que provocarle a un elenco entero, hay que provocarle al actor en particular, y eso es sostener, crear, sostener, modelar, moldear constantemente un vínculo con ese grupo, un vínculo con ese actor, y los vínculos de la obra. Además, otro plano que podemos seguir agregando a esta planificación es planificar cómo crear los vínculos entre los personajes, los vínculos de las tensiones dramáticas de la obra. Estos actores, este grupo de actores van a ser familia, van a ser hermanos, van a ser amantes, van a ser enemigos. Ese vínculo hay que crearlo. No es estudio la letra y la digo y me creo que el otro es un proceso arduo, finito, con distintas técnicas, muy distintas técnicas posibles. Pero lo cierto es que cuando uno ve buen teatro, entiende los vínculos, entiende lo que sucede, y si un vínculo está bien creado, el resultado es verosímil. Vieron que no hace falta saber nada de actuación, no hace falta que sepan nada sobre técnicas de actuación, pero ven algo y pueden decir si está bien actuado o mal actuado. No hace falta saber de actuación para darse cuenta que algo está bien actuado o mal actuado. Bueno, eso que es fácil de detectar es dificilísimo de producir. La verdad en escena es muy difícil de producir. Y hay distintas técnicas para llegar a eso y cada uno trabaja con unas de esas, pero fundamentalmente donde haya creado los vínculos necesarios, el producto va a ser más verosímil.
Así que otra capa más de planificación, de provocación en manos del director. Yo ya me estoy cansando de tanto que conté de planificación. ¿Cómo están del otro lado? ¿Las orejas? ¿Se cansaron de la tarea del director o no? ¿Les parece una pavada? ¿Les suena algo? ¿Conocían algo de teatro? Yo siempre me pregunto si la gente va al teatro, porque yo voy a ver a mis amigos y mis amigos me vienen a ver a mí, y algunos, no todos. Pero me pregunto, ¿la gente va al teatro? Después, si quieren, me comentan qué tipo de teatro ven. Así yo me entero de por qué rincones del mundo andan. Voy contando las últimas 2 anécdotas. ¿Qué hora se nos está haciendo? Uy, es tarde, Guadalupe me va a retar. Les cuento 2 anécdotas más para hablar de planificación y vamos cerrando. Y yo me voy a ir a buscar algo sólido para bajar un poco con esto. Pensando en la planificación para provocar, en esto de qué quiero provocarle al otro, me venía, siempre es lindo hablar de mi obra más querida, Mi hija dilecta, una obra que se estrenó hace unos años que se llamaba Atroces. Atroces fue una obra muy particular, no es el típico proceso que uno imagina de montaje de teatro donde hay un texto escrito, pasa por el proceso de montaje y pasa de ser un texto 2D a ser una situación 3D. Acá no había un texto previo, acá había una intención mía de indagar un tema que me interesaba, que precisamente eran las brechas que hay entre lo que yo quiero mostrar y lo que los otros perciben, la brecha que hay entre lo que quiero provocar y lo que efectivamente provoco, la distancia que hay entre mi máscara y lo que el otro me devuelve que percibe. Ese era el raye que yo tenía para investigar. Y eso no era a través de ninguna obra de teatro que ya estuviera escrita. Entonces empecé un proceso por el cual lo llamamos laboratorio teatral, investigamos y vamos generando material. Investigamos nos ponemos a hacer determinados ejercicios para indagar en esto, por ejemplo, qué me pasa con la imagen que quiero proyectar. Y eso que lo hacemos muchas veces va dejando un decantado de material, que puede ser texto, que puede ser escena, que puede ser movimiento, a eso le llamamos material. Después eso pasa por un proceso de dramaturgización, o sea, de darle forma dramatúrgica, y termina siendo una obra de teatro, allá después de un proceso largo. En este proceso y en esta investigación que yo me proponía, era muy interesante, pero el resultado, por la metodología en sí, era muy subjetivo de estos actores, era muy la realidad personal de cada uno. Y dentro de mi propósito, lo que yo quería provocar un tipo de teatralidad donde el espectador tuviera espacio para volcar su imaginación, para poner algo propio, donde se pudiera identificar porque había espacio para que pusiera algo propio. A mí me pasa, hago un paréntesis, no sé si a ustedes les pasa, me pasa con esas obras de teatro donde los actores lloran mucho todo el tiempo y se angustian, les pasa tanto, que no me deja espacio a mí como espectadora para que me pase algo a mí. Ya te está pasando todo a vos, bueno, listo. Yo no quería generar eso, quería que tuviera la obra, los espacios para que el espectador tuviera que imaginarse algo. Entonces, ¿cómo hacía con este material que hablaba tan personalmente de cada uno de los actores, de estos actores en particular, para que un espectador pudiera asociarse con eso? Entonces me senté y muy planificadamente retiré todas las referencias, por ejemplo, espaciales. Yo no quería que en el resultado final de la puesta uno supiera qué era el lugar que estaba viendo, que no te quedara claro qué era. Entonces, de la verbalidad, por ejemplo, de las palabras que usaban durante las escenas, retiré toda referencia puntual a la oficina o la casa o todo. Y de lo visual, del plano visual, también retiré toda la información que refiriera específicamente a un lugar. Entonces era una habitación blanca, de piso negro, una puerta
una ventana, nada más, sin información. Lo que había en el espacio no tenía información. Entonces, en la medida en que sucedían las acciones entre los actores, el espectador tenía que imaginarse dónde estaba. Esa es una manera de planificar para provocar, pensaba yo, ¿no? Yo no quería decirte, quería que vos te imaginaras qué era. ¿Cómo consigo que vos te imagines qué era? Dejándote el espacio. Es el mismo principio de del terror, ¿no es cierto? Del cine, de la literatura de terror o de suspenso, o del erotismo, lo que insinúa, lo que queda ahí, pero queda para que el otro complete, deja espacio para que el otro complete. No te lo doy todo ya cerrado, todo masticado. Entonces, por ese principio de sustracción, conseguí provocar los espacios suficientes para que el espectador volcara su propia subjetividad. Esa fue una experiencia muy, muy linda, muy querida, muy hermosa, la de mi Atroces, y cuando hablo de Atroces me emociono. Voy a leer un mensaje. Muy interesante, me refiero a llevar el elenco a la formación de un equipo con integración emocional. Tiene que ver con lo que hacemos en nuestros grupos. Gracias. Sí, por supuesto, toda grupalidad humana. Venimos de épocas loquísimas donde se pretendía separar, por ejemplo, el cuerpo y la mente, o lo profesional y lo personal. Es muy difícil separarnos. Un equipo de trabajo está constituido por individuos en su totalidad y hay que atender a la complejidad de ese individuo y a la complejidad de ese individuo insertándose con los otros. Y ahí hay herramientas muy interesantes. A mí me apasiona ver, yo tuve la posibilidad de trabajar con muchos elencos en simultáneo, con distintos proyectos, e ir viendo el proceso interno de cada uno y qué funcionaba y qué no, y cómo donde la grupalidad era sólida, era colaborativa, el trabajo avanzaba a una velocidad increíble, donde no era colaborativa, sino que era más bien mezquino el aporte, donde el ego estaba más puesto, ahí encontrabas que el proceso se hacía más tropezado, más largo. Sí, hay mucho trabajo cuando uno forma un equipo, que se pueden buscar herramientas desde la psicología social hasta muchos otros campos que ayudan a que realmente uno pueda constituir un grupo saludable con un resultado excelente, que es un poco lo que uno siempre está buscando que suceda, ¿no es cierto? Y yo particularmente, y en el medio pasarla bien. La verdad que si podemos en el medio pasarla bien también. Bueno, le hicieron refill, ¿les queda algo? ¿No les queda algo? ¿Tengo tiempo para una anécdota más cortita, Guada? Bueno, sí, cuento una más. Cuento una más cortita. Ahí me contesta Guada, contéstame. Sí, por cucaracha, ¿no? Hacer de cuenta que es cucaracha. Sí, dale, una más cortita. Una cortita, una bien cortita. Porque si tocamos el pico más alto, vamos a ir al valle más bajo. Vamos a ir al peor momento de mi carrera profesional. Eso, entiendo que son toda gente de trayectoria larga, exitosa. Ahí tenía un tema de Lelutier para ponerles, pero no llegué. Entiendo que todos han tenido una carrera profesional y en todos los casos se puede presumir que con mucho éxito. Deben haber tenido, supongo yo, un momento de mierda. Yo tuve ya mi peor momento en la vida profesional, lo voy a contar rapidito. A mi socio director y a mí nos llaman, nos convocan para un proyecto, a lo mejor alguno debe conocer, de la modalidad microteatro. Nos llaman para dirigir una obra de microteatro, pero, particularidad, la obra ya estaba seleccionada, el elenco ya estaba elegido, la escenografía y el vestuario estaban, faltaba la dirección de actores. Raro. No suele ser así, pero nosotros dijimos, bueno, hagamos el servicio técnico de hacer una dirección de actores. Mejor, son solamente 3 ensayos, hacemos una intervención técnica rápida y esto ya está, ya tiene contrato, está buenísimo, sí, dale, vamos para adelante. Mi socio me llama y me dice, leí la obra, es una mierda. Digo, bueno, debe ser más o menos, no, me dice, es insalvable, es una porquería. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, vamos a tratar de... Me dijeron que hay lugar para reescribir, me dice mi amigo. Bueno, tratemos de reescribir algo. Tratamos de reescribir algo, pero la base era muy, muy, muy mala, o sea,
no sé cómo decirles lo mala que era. Cliché, vacía, estructuralmente, una porquería. Y hay que hacer todo eso en 15 minutos, ¿eh? Bueno. El elenco, no les puedo explicar. Cuando conocimos a los actores, yo me quedé pelada de la impresión en el momento, se me cayeron todos los pelos. La obra era malísima, lo que había de escenografía era malísimo. Le empezamos a meter más garra en tratar de mejorarla por acá, tocarla por allá, agregamos más escenografía, pusimos más vestuario, maquillaje, efectos sonoros, le pusimos de todo. En lugar de 3 ensayos fueron 30.000. Llegó el día del ensayo general, y el día del ensayo general, además de ser el ensayo general, venían a verla todos tus pares, o sea, todos los grupos de elencos, de actores y directores de las otras obras, que son como un grupo de 20 personas, más 5 curadoras que te evaluaban y te hacían una devolución. Yo no les puedo explicar el dolor, la vergüenza, porque yo sabía, mientras miraban, empezaron a entrar a la sala y yo ya empecé a sufrir porque yo sabía que era muy malo, muy malo. Entraron, se acomodaron, la vieron, terminó, y nos fumamos una devolución donde nos explicaron técnicamente con lujo de detalles por qué era una porquería lo que acabábamos de presentar, pero no había tiempo de hacer nada porque al día siguiente se estrenaba. Dolor, dolor, vergüenza. Esas 20 personas, pares míos, colegas míos, era lo primero que veían como producto mío. Yo me quería enterrar debajo del concreto de la sala y no podía. La única suerte que tuve fue que eso fue el 3 de marzo. O sea que del 3 de marzo hasta que cerraron los teatros, muy poca gente lo vio, y me quedé con muy poco cargo de conciencia de que hubo espectadores que pagaron para ver eso. Ahora, lo que me salvaba, que era el hecho de que lo había visto poca gente, Guada, acabo de estropearlo contándoselo a todos los que están acá escuchando. Ese fue el peor momento de mi carrera profesional. ¿Y por qué se los cuento? Porque no importa cuánta planificación le metas, no importa cuánto recurso técnico tengas, si el contenido es una porquería, no lo vas a poder disfrazar. El contenido no se puede disfrazar, por mucha peluca que le pongas, por mucha muchacha de Ipanema. La música de fondo era Muchacha de Ipanema. Muchacha de Ipanema no te lo salva. Si no está el contenido, la planificación es tiempo perdido, desperdiciadísimo. Gente, salud. Leo un par de los comentarios más, pero se nos viene haciendo la hora. Creo que la tarea en las reuniones de los grupos es hacer que los participantes vivan un proceso más próximo a la extrañación. Brecht, acá me están sacando a Brecht, al ingresar con su racionalidad y sus emociones en los temas tratados. El señor es un señor, sí, es un señor. El señor de lo que está hablando, Bertolt Brecht, para aquel que no lo conozca, proponía otra manera de provocar. El teatro, hasta Brecht, provocaba haciéndote identificarte, que vos pudieras sentirte, sentir compasión por el personaje, cuando nos identificamos, cuando queremos que le vaya bien, ese tipo de cosas. Este señor Brecht viene a tocar la estructura teatral, la estructura dramática y la escritura y la manera de producir, para que lo que te pase a vos sea que no te pase eso, que tomes distancia y puedas criticar la situación. Muy interesante. Yo puedo querer que el otro tome distancia y se ponga crítico, y eso hay que elegir cómo provocarlo, y de eso el señor Brecht, como bien dice Daniel, sabía mucho. Gracias, Daniel, excelente. Voy mucho al teatro, dice Washington, pero no me decís qué vas a ver, Washington. Como en tu Atroces, tenemos que imaginar y descubrir lo que le pasa a los miembros de nuestros equipos, atrás de lo que nos damos cuenta para poder ayudarlos. Algo así, Leo. Exactamente, exactamente. El ir a saber qué le está pasando al otro, por qué hace lo que hace. Cuando yo puedo saber por qué está haciendo lo que está haciendo, puedo conseguir ayudarlo a hacer otra cosa. Si no sé por qué lo está haciendo, si no sé qué le está pasando, no puedo. Acá me contesta Washington, ¿te gusta Muscari? Mirá, bien, osado Muscari, osado, muy bien. Lindo, interesante. Mirá vos qué tipo de público tenemos acá escondido detrás de la no cámara. Bueno, gente, de mi parte lo que tenía para contarles respecto de qué es la vida de la dirección, yo por mí sigo 3 horas más, ahora que me dan gente para conversar después de 2 meses, puedo seguir 3 horas más conversando.
pero vamos a tener que ir cerrando. Acá me dice Juan, los espectadores son los que trabajan en las empresas de nuestros actores empresarios. Mirá la asociación que hizo, los espectadores son los que trabajan en las empresas de nuestros actores empresarios. Hay que laburar para tener siempre sala llena. Bien, sí, yo tengo que laburar para que el actor dé una buena función, para que el actor tenga ganas de invitar al teatro, para que el actor salga a promocionar la obra también, para generarle una buena experiencia al espectador y que la recomiende y que otro venga. Se trata siempre de generar experiencias, por eso hablamos de provocar, de ser capaz de diseñar la experiencia que le quiero provocar al otro. Roberto nos dice, dejar espacio para que el otro complete es una parte importante de nuestro trabajo como coach. Sí, Roberto, claro. El ser lo suficientemente pillo para generar los espacios para que el otro diga, no ir a decirle, ir generando espacios y que el otro vaya diciendo. Bien, qué bueno, Roberto, que encontraste esa asociación, me gusta, gracias. Bueno, gente, gracias por haber estado ahí. Guada, ¿cuánta cerveza tomaste? Mirá, no, re bien, no tanto. Re bien, no tanto. No, mirá, todavía hay en el vaso y todo. Estamos perfectas. Estamos súper bien. Muy bien. Gracias Maribí. Desde mi punto de vista estuvo muy lindo. ¿La pasaste bien? Este ratito, la pasé muy bien. Aprovecho a preguntarte vos porque tenés voz y me contestás, viste, a uno le falta el feedback un poquito. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Me alegro. ¿Crees que alguno...? Me estaba escribiendo, me dice, qué lindo habla, me dice Lore. ¿Quién me tiró ese piropo? Lore. ¡Ay, Lore! Gracias. Me gusta. Después. Bueno, muchachos. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron también. Desde ya que la semana que viene nos vamos a volver a juntar. No les quiero decir ahora de qué se trata, porque es un tema tan distinto que rompería el clima. Ya es viernes 8 de la noche. Vayamos a preparar algo para comer, la picadita que le faltó a este trago, y después vamos a publicar en WordPress de qué se trata el webinar de la semana que viene. Hay que comer, también hay que comer. Sí, hay que comer. Así es. Así que les quiero agradecer mucho a todos los que se conectaron. Que tengan lindo fin de semana. Gracias, Maribí. Beso grande para todos. Beso grande para todos y gracias por invitarme. Un gusto. Chao, chao.